Buen día, Eileen Rocha, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va por ahí? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Em, Estaba escuchando ahí el debate, la mejor provincia del país. La Sí. verdad yo no me voy a meter No en eso importa, chicos, porque estamos en la provincia de hay, Buenos Aires, déjenmelo decir. Después mañana se me va. hay una cuestión con el chubutense que es muy de bardear a su propia provincia. ¿Ah, sí? Entonces, sí, 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 he visto muchos memes chubutenses que son como, qué aburrido Chubut, las cosas que pasan en Chubut como, bueno. ¿Qué decirte? La verdad que yo amo mi provincia, pero también me gusta mucho la provincia de Buenos Aires, me gusta la gente que he conocido y me gusta que es una provincia productiva. Y ahora ya me meto de lleno en el chisme. A ver. Ah, no se esperaban esa. No. Eh, Ese autopié no nos esperábamos. no, viste, uno va tomando con el tema del chisme, vas tomando las diferentes cosas que pasan y decís, bueno, ¿cómo puedo hacer de esto un chisme? ¿Cómo se lo puedo contar? Bueno, y estaba pensando ayer, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hablar con las chicas de esta elección? O cambiar absolutamente de tema. Y se me ocurre hablar de esto que sucede en el mundo. Hay dos cosas para mirar, me parece, las elecciones desde una perspectiva internacional. La primera tiene que ver con que, bueno, simbólicamente se le está poniendo un freno en el sur global a las fuerzas libertarias, a la extrema derecha. Eso ya no es un dato menor, me parece que es bastante interesante analizarlo desde ese lugar porque Javier Milei es un hijo de Donald Trump, un hermano de Bolsonaro, un lacayo de Boris Johnson, de estos personajes que se dicen a sí mismos outsiders y que aparecen en la política de forma disruptiva, con discursos que rozan un poco cosas indecibles que te van corriendo la cuestión hacia la derecha. Eh, Eso por un lado. Por otro, hay una disputa global que tiene que ver con las fuerzas productivas y con las fuerzas especulativas o las fuerzas financieras en la economía, ¿no? Con la economía especulativa financiera y la economía productiva. La provincia de Buenos Aires se caracteriza por ser una economía productiva. Por eso también todas las medidas que ha tomado el presidente Javier Milei le han dado por detrás, ¿no? Bueno, tenemos de la foto 1 a la 4, lo que quería mostrar era lo que son el tamaño del mundo, el tamaño real del mundo. ¿Qué pasa? El mapamundi que nosotros conocemos, el planiferio, está visto desde una perspectiva donde siempre los países del norte y del centro del planeta se ven mucho más grandes que los países del sur. Pero si miramos el mapa que puse en esos, o los mapas como los puse en esos lugares, eh, vemos que es mucho más grande América del Sur, es mucho más grande la Antártida, es mucho más grande África de lo que nos muestran. De hecho, en el número 1 tenemos una estadística de cuáles son los mapas, cuáles son los tamaños más grandes. Obviamente por goleada gana Rusia, después la Antártida, que no es un país, es un territorio que si bien Argentina tiene sus bases y reclama soberanía sobre él, la Antártida es un territorio en disputa porque los países del norte que no tienen cercanía con la Antártida dicen no, la Antártida es de la humanidad, siempre obviamente luchando por sus intereses. Después, bueno, tenemos a Canadá, a China en cuarto lugar, Estados Unidos en quinto, Brasil en sexto lugar, en séptimo lugar Australia, que es un país que es casi un continente, a la India en octavo lugar y en noveno lugar recién tenemos a la Argentina. De hecho, en la foto número 3 tenemos el territorio de Argentina, como lo ven desde afuera, obviamente yo marqué también la colita de la Antártida que vendría a ser nuestro territorio y que lo vemos. ¿Por qué muestro esto? En la foto 4, por ejemplo, vemos que Argentina, si vos pusieras el territorio de Argentina, te tapa toda Europa. Eh,
si vos pones el tamaño, ves el tamaño del mapamundi normal que nos muestran siempre de Groenlandia, por ejemplo, Groenlandia es mucho más grande que Argentina y en realidad no. En Ajá. realidad ¡Qué loco! Groenlandia, sí, ¿viste? ¿Por qué empiezo hablando de la cantidad de territorio? Y para que tomemos dimensión también de la cantidad de territorio que tenemos, que es muy grande a nivel mundial. Hay países que no tienen ni siquiera el tamaño de la provincia de Buenos Aires. De hecho, Italia es más chico que la provincia de Buenos Aires. Y para también referenciar cómo estamos en el mundo. En nuestro territorio, que es tan gigante, no tenemos la densidad poblacional que tienen otros países. O sea, tenemos 47 millones de habitantes cuando, por ejemplo, en China, que tiene, bueno, obviamente tiene muchísimo más territorio, pero tiene 1.400 millones de habitantes. India tiene también cerca de 1.400 millones de habitantes. O sea que si vos juntás a India y a China, tenés casi la mitad de la población mundial. De una forma, exagerando, ¿no? Pero bueno, somos 8.000 millones de habitantes en el mundo, 3 están solamente en India y en China, sin contar los de al lado que también, por ejemplo, hay 12.000 millones en Japón. O sea, acá en Argentina como que hay muchísimo territorio y tenemos muchísimas capacidades energéticas y de producción que en otros lugares por la densidad poblacional o por cuestiones climáticas o por cuestiones de tierra no se tiene. Entonces en eso es que la provincia de Buenos Aires, si leemos ese panorama general grandote así, la provincia de Buenos Aires por ahí no es un territorio tan grande, pero tiene esta cuestión productiva. Produce muchísimas commodities, soja, trigo, y cuestiones que se exportan, ¿no? Y además tiene potencial de desarrollo nuclear. Por la provincia de Buenos Aires pasa, o debería haber pasado, por ejemplo, el oleoducto para sacar el gas y, bueno, no sé si es oleoducto, la verdad, gasoducto, ahí está, para poder exportar gas hacia el resto del mundo a través de Vaca Muerta, por ejemplo, cuestiones que son centrales y son fundamentales para el desarrollo de un país, su matriz productiva y su matriz energética. ¿Qué es lo que pasa cuando ganó Milei en 2023? Bueno, todo lo que venía construyendo Argentina en su matriz energética y en su matriz de cambios que había que hacer para cambiar la matriz productiva del país, se da por tierra. Porque Milei lo que hace es alinearse a una de las visiones del mundo, que es la visión que tienen los banqueros. Los banqueros, o lo que podríamos decir la economía financiera, son los que hablan de, bueno, nosotros tenemos que generar dinero solamente generando dinero y endeudando países y toda esta cuestión. Y y después, por otro lado, que eso vendría a estar más alineado con lo que hace Estados Unidos, que en realidad no, porque Estados Unidos tiene una industria muy fuerte también y busca posicionar sus cosas en el mercado. Sin embargo, para el resto de los países, sobre todo para los países que tienen materias primas, exporta otro modelo de lo que debe ser la economía del mundo. Pero ellos sí cuidan su industria. Ahora, tenemos el otro lado del mundo que la semana pasada estuve hablando bastante de China, de Rusia, que se juntaron ahí en la plaza de Tiananmen, hicieron el Día de la Victoria, festejaron. Y estos países son los que tienen como la economía más productiva. Entonces, bueno, ahí esta provincia de Buenos Aires, que tiene 307.000 kilómetros cuadrados, que es la más grande del país, tal vez uno desde afuera, lo que yo miraba, me puse a buscar la noticia de que gana Kicillof o que gana la Fuerza Patria desde otros países. Me puse a leer France 24, Sputnik, que es de la cadena rusa, Telesur, Infobae. Bueno, lo que ellos más marcan es, por ejemplo, que la derrota de la provincia de Buenos Aires es el mayor golpe electoral de Javier Milei desde la llegada al poder, que fue hace nada más y nada menos que 2 años. El mandatario quiso implicarse de lleno en la campaña legislativa de la provincia más poblada de la Argentina, decía France 24.
Bueno, algunos centros de votación tuvieron algunas demoras. Dice, con estas votaciones se renovaron 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, 46 diputados titulares y 28 suplentes. Y lo que estaban hablando muchísimo, ahí tenemos ahí un poquito para vestir la foto 6, que se había intentado nacionalizar esta elección local, lo que fue también muestra de qué era lo que estaba en juego, que por ahí otras elecciones no se nacionalizaron, y que ahora el Poder Ejecutivo tiene 2 meses, casi 2 meses, para tratar de recuperar los votos. Marcaban mucho, por ejemplo, que la Libertad Avanza, a pesar de haber absorbido otro partido, perdió los votos que tenía en 2023 en la provincia de Buenos Aires, y perdió muchísimos votos. Lo que dicen, bueno, estuvieron citando a Durán Barba, por ejemplo, que ya había presagiado la derrota inevitable para los libertarios. Recordemos, Jaime Durán Barba es ecuatoriano y estuvo ayudando en campañas en toda América Latina, pero su lectura de la política nacional decía que los libertarios pierden por su acuerdo con lo peor de la vieja política, a pesar de que habían venido a combatir la casta. Después, bueno, obviamente otra dicen que están pensando si Javier Milei tiene la posibilidad o la capacidad de hacer autocríticas porque no lo han hecho. También están diciendo que hay una subestimación económica de los bonaerenses y las bonaerenses, y de la situación en la que está todo el país. Y bueno, también hablan de que fracasó el sistema de alianzas porque no se entendió que el voto en 2023 no era a Milei solo como sujeto, sino un repudio a todo lo que había por fuera de Milei. Y otro analista también decía, bueno, miraban mucho la figura de Santiago Caputo, que dicen que es el menos responsable de esta pérdida para la Libertad Avanza. En cuanto a esto podemos decir, obviamente, por qué los países del mundo se interesarían en una elección provincial. Bueno, justamente porque se da este referéndum, podríamos decir, se están midiendo fuerzas, un gobierno que es muy vistoso a nivel internacional. Nos guste o no nos guste, a Milei lo está mirando el mundo, para bien y para mal, porque muchos nos encontramos a veces con que hay países del mundo donde van humoristas y lo imitan, y la verdad que es un descanso, literalmente es un descanso. Entonces, en ese sentido, esta pérdida le da un aire a los progresismos, a las izquierdas del mundo, de decir, miren lo que pasa cuando votan a un payaso, ven que la gente no siempre lo va a acompañar, y también a la economía le está diciendo, bueno, miren esto que las fuerzas especulativas, si no le solucionan los problemas de la vida a la gente, no ganan. Y después, obviamente, la lectura que se hacía sobre Fuerza Patria o sobre Axel Kicillof es que, bueno, no se habló tanto de la interna peronista, para el resto del mundo a nadie le interesa, claro. Así que también está bueno pensarlo desde ese lugar. Sí están diciendo que, bueno, es la principal fuerza en el bastión más importante del país, que marca su influencia, la territorialidad de los intendentes. Esto decían otros medios, están hablando desde el mundo, están diciendo, bueno, se nota la presencia territorial de los intendentes en este partido, y bueno, cómo van a hacer para generar una estrategia hasta octubre. Muy pocos medios mencionaban la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que fue fundamental para esta elección y para todas las que sigan, sobre todo mientras esté presa y no pueda presentarse, cómo la irán a acompañar. Sí, lo que se sabe, del resto, lo que podemos ver en ambas conferencias es la gente que acompañó a Axel Kicillof, que ahí está todo su gabinete, intendentes y gente que trabajó con él codo a codo, y lo que vemos en la foto de Milei era él con 4 gatos locos atrás, una soledad absoluta y una debilidad absoluta, ¿no? Esas imágenes son muy importantes, como lo toma el resto del mundo, que es lo que están viendo. Dicen, mirá cómo está Kicillof plantado, y mirá cómo está Javier Milei. El tono también de las frases, si va a hacer autocrítica o no, si va a cambiar el rumbo o no,
Lo cierto es que, como decíamos, en el mundo se están dirimiendo dos fuerzas económicas, la especulativa, la financiera, la productiva y la que busca consolidar el trabajo y tratar de hacer que la gente tenga un poquito más de bienestar económico. En ese marco, las elecciones de la provincia de Buenos Aires fueron leídas en el mundo como, bueno, a ver qué es lo que está eligiendo la gente en aquel país que es la novena, el noveno territorio del mundo, y qué es lo que puede pasar de acá en adelante. Rochita, impecable. Impecable Abrazo, este chismecito, muchas gracias. Abrazo para ustedes, que anden bien. Un saludo. Ailín Rocha, nuestra compañera, trayéndonos un chisme especial elecciones, creado en las últimas horas, que implica la provincia de Buenos Aires y estas elecciones en el mundo y qué repercusiones tuvo. Este año